Nuevamente darles la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por sumarse. La verdad es que nos pone muy contentos tanta participación. Y bueno, para aquellos que no han podido estar en el primer encuentro, que ha sido el miércoles pasado, comentarles cómo es que surge de toda esta iniciativa, de este conversatorio graduados, una iniciativa y propuesta de la doctora Carreras, que tiene mucho que ver con los objetivos de la comisión de graduados. Es por eso que en conjunto a la cátedra de seminario de TIF, que también se encuentra presente las profes, la profe de carreras y la comisión de graduados, organizamos estos conversatorios, que son 5 en total. El objetivo es que los graduados de la licenciatura en Psicología UCSE puedan contar su experiencia de la elaboración de su trabajo integrador final, desde su experiencia, el poder compartir por ahí tanto las expectativas como todo lo que ha ido sucediendo en su experiencia en esto de la construcción de conocimiento científico. Yo creo que, así como ha pasado en el encuentro anterior, ha permitido que nos sigamos preguntando y preguntando varias cosas para todos los que en este momento están transitando en alguna de esas etapas de la elaboración del trabajo final. Así que bueno, bienvenidos. Tenemos a dos expositoras graduadas de la carrera, la licenciada María del Carmen Gutiérrez y la licenciada Jennifer Bonano, que también es miembro de la comisión de graduados. Así que bueno, vamos a comenzar con María, que voy a dejarla que se presente. Nuevamente, gracias María por aceptar este desafío de contar tu experiencia y decirles que voy a silenciar los micrófonos, ¿sí? Para que puedan las expositoras hablar tranquilamente. Después de que terminen de hablar ambas, vamos a pasar a lo que es el espacio de preguntas, de sugerencias, comentarios, ¿sí? Es decir, al conversatorio en sí, que van a poder activar el micrófono en el caso de que deseen hacerlo o enviar sus preguntas por el chat, ¿sí? María, cuando quieras, puedes compartir pantalla. Ahí me dice que me tienes que permitir también. Está, pues, voy a activarlo de nuevo. A ver ahí. Ahí está. Ahí se ve. Sí. ¿Se ve el power? Ah, bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la comisión de graduados por convocarme. Me presento, mi nombre es María del Carmen Gutiérrez. Sí. Tienes que darle Enter para que podamos ver todo el Power porque estamos viendo la pantallita con todas tus pantallas. ¿Puede ser? ¿O no? Ahí voy. A ver. No, yo sí veo bien. Yo también. Se ve bien. Yo veo el Power bien. Yo también veo Sí, bien. perdón, yo bien. estaba viendo otra cosa, perdón. Ah, bien, no, está bien. No hay problema. Bueno. Bueno, como decía, mi nombre es María del Carmen Gutiérrez, me recibo de licenciada en Psicología este año, hace poco, el 26 de junio. He sido dirigida por la psicóloga María La Paz Nieto y codirigida por la licenciada en Enfermería Graciela Burgos. Cuando me han invitado a formar parte de este conversatorio para poder contar la experiencia que he podido vivir durante este proceso, se me han venido en la cabeza muchos recuerdos frustrantes, preocupaciones, alegrías, y todo lo que he vivido en casi 2 años de armar todo este proceso. Creo que es algo muy productivo hacerlo. Yo no he tenido la experiencia, así que espero con mi vivencia poder ayudarlos y que no se sientan tan solos como muchas veces a algunos nos ha pasado, de no encontrar respuestas o no sentirnos identificados con alguien que también ha pasado el proceso. Así que desde mi pequeño lugar espero ayudarlos aunque sea algo. Bueno, antes les quiero contar más o menos que he empezado la carrera en el año 2013.
y la he terminado en el 2017. Desde mi lugar ha sido una experiencia súper linda, los 5 años los he pasado muy bien, me ha gustado mucho la carrera, he aprendido un montón, así que no puedo creer todo lo que he vivido todo ese tiempo. A mi trabajo final de grado lo he titulado Grado de Depresión y Nivel de Riesgo Suicida en adolescentes de segundo y quinto año que asisten a 2 escuelas públicas de la ciudad capital de Santiago del Estero. Bueno, voy a empezar a contarles mi recorrido precisamente en el proceso del TIF, que ha sido más o menos así. Creía que al principio, como la imagen de arriba, pensé que era hacer 1, 2, 3 y llegar a la meta, que era recibirme. En ese momento era lo único que me importaba, era recibirme, no importaba el tema, no importaba cómo, yo me quería recibir. Y en realidad ha sido todo lo de abajo. Idas y vueltas, venidas y mucho aprendizaje. Que hoy agradezco haber vivido todo eso, porque realmente me ha cambiado la forma en que he pensado. Para mí ha sido muy central la elección del tema. Durante el quinto año, que más o menos donde la mayoría va pensando sobre el tema, se me han ocurrido un montón de temas, desde un montón de lugares, desde un montón de escuelas, pero ninguno me llegaba a convencer. Leía, investigaba por todos lados, pedía sugerencias, leía muchos autores, muchos libros, investigaciones de cualquier tema leía investigaciones de cualquier tema y preguntaba a las profes en el área, preguntaba a compañeros que habían pasado por la experiencia y todos me decían que la importancia de la elección del tema radicaba en que sea algo que a mí me motive, que me interese y que me pueda comprometer a estudiarlo por un tiempo. Eso era lo central y lo demás era más o menos secundario. También era que la importancia de que uno de los temas que a mí más me gustaban era, como he dicho, la depresión y el suicidio, y había muchas controversias en relación a si lo estudiaba o no. Entonces por ahí también dudaba qué hacer. Pero en mi caso lo que más me ha motivado era que el tema me atravesaba de manera personal. En mi círculo de amigos había una persona que estaba pasando por un mal momento y yo no sabía cómo ayudarlos. Entonces, más siendo estudiante de psicología, yo creía que debía hacerlo y sentía que no tenía las herramientas necesarias para hacerlo. Era más por una cuestión personal la elección de mi tema en el proyecto. En simultáneo al tema, he empezado a buscar un director que me quiera acompañar. No ha sido fácil. He encontrado un director en un principio, en el año 2018, al año siguiente en que termino de cursar, por fuera de la UCSE, presento un proyecto con él, no me va bien, a mitad de año me lo desaprueban, y bueno, ahí ha sido realmente un momento muy frustrante para mí. Había depositado mucho esfuerzo y muchas expectativas en el proyecto. También el miedo de desaprobar un proyecto que era como lo último, también tenía mucha vergüenza de haber desaprobado. También me comparaba con mis compañeros, no ha sido un buen momento para mí, pero he podido pensar que, bueno, que todo eso que me estaba pasando me podía servir para ponerle muchas más ganas al próximo proyecto, y bueno, he empezado a buscar otros directores que puedan comprometerse con el tema y con el trabajo. Y así he encontrado el año pasado a las que han sido mis directoras, y empezar de nuevo con cada sugerencia del tribunal que me había hecho. Las sugerencias que el tribunal me marcaba eran cuestiones básicas, que yo no las sabía. Como por ejemplo el tema de la redacción, mis objetivos eran muy amplios, mi estrategia metodológica no estaba bien hecha, yo no explicaba muy bien qué era lo que quería hacer,
Es más, yo creía que eso se explicaba directamente en la tesis, no en el proyecto. Cosas básicas que debía saber, bueno, por esa misma razón desapruebo. En el año 2019 presento el proyecto, he empezado a tener en cuenta todas las sugerencias del tribunal, bueno, en compañía con mis directoras, he empezado a ver lo que es la problemática, el planteo del problema. A la hora de pensar el problema, creo que es importante que la idea que tengamos para estudiar sea afinada. Empecemos a afinar qué es lo que queremos estudiar y expresar de manera concreta qué es lo que uno busca con la investigación. A la hora de hacer mi planteo del problema, he tenido que pensar y justificar por qué, para qué lo estudio, cuáles son las razones de mi estudio. Por ejemplo, he pensado por qué es conveniente estudiar depresión y riesgo suicida en los adolescentes de Santiago. ¿Qué beneficios puedo dar con el estudio? ¿Cuál es la relevancia social que podría tener mi investigación? Como por ejemplo, a modo de ejemplo, he sacado 2 fragmentos de la justificación de mi tesis. La primera en relación a la depresión, que dice que según informa la Organización Mundial de la Salud, la depresión es concebida como un trastorno que afecta a 300 millones de personas por año a escala global, por lo que se convierte en un problema grave de la salud. A modo de ejemplo de la importancia del por qué estudiar el suicidio, resulta oportuno mencionar que a nivel mundial el suicidio es concebido como la segunda causa de mortalidad en adolescentes de 15 a 19 años de edad. Más o menos a modo de ejemplo les cuento cómo es que he ido armando mi problemática y la importancia que yo creo que ha tenido en estudiar. En mi caso he pensado que las personas que padecen depresión o que han intentado quitarse la vida están presentes con más incidencia en el mundo y sin perder de vista que nuestra provincia también, inclusive hoy veía las noticias que había un caso de suicidio, entonces no es un tema ajeno a estudiarlo, ¿no? Sumado a que en el momento de hacer el planteo de la problemática también encontraba con que no habían muchos estudios, si bien hay muchos estudios sobre suicidio y depresión, no encontraba uno que lo estudie de manera puntual como yo quería. Y menos aquí en Santiago del Estero, teniendo en cuenta que también un planteamiento que sea actual y que tengan datos más cercanos va a ser mucho mejor, mucho más provechoso para la investigación. Bueno, eso más o menos es cómo he hecho el planteamiento del problema y en qué me he basado para hacerlo. Que también está ligado a los objetivos de la investigación, que serían como la guía del proceso, que uno tiene que tener en cuenta y en la mente y en lo que uno escribe, cuáles son los objetivos, a dónde quiero llegar, qué pretendo hacer con este estudio. Es lo que vamos a responder en la tesis. Estos objetivos también tienen que ser congruentes entre sí, tienen que tener la misma línea, tienen que ser claros, que eso ha sido, como les contaba, una sugerencia que el tribunal me hacía, que no se entendía qué era lo que quería hacer, entonces sí he tenido que esforzarme a hacer un objetivo que no solamente entienda yo, sino que entienda mis directores, que entienda el tribunal y que entienda cualquier persona que pueda leer la investigación. Y aparte, tienen que ser objetivos que sean viables, de que si yo me pregunto si tengo los recursos para hacerlos, pueda hacerlos. Por ejemplo, me preguntaba, ¿tengo los recursos para medir el grado de depresión? ¿Tengo los recursos para medir el riesgo suicida? ¿O tengo los recursos para hacer que un adolescente me responda a los cuestionarios? Y todas esas preguntas ir respondiendo a ver si podía o no yo hacer este estudio. Bueno, les comento que mi objetivo general en el proyecto ha sido determinar la relación entre el grado de depresión, el nivel de riesgo suicida en los adolescentes de segundo a quinto año que asisten a 2 escuelas públicas de la ciudad capital de Santiago del Estero durante el 2019. Para hacerlo, para poder llegar a este objetivo general, me he planteado unos objetivos específicos, que son los que me van a ayudar a poder llegar a los resultados del objetivo de mi investigación. El primero ha tratado sobre describir las características sociodemográficas de los adolescentes. Para eso he elaborado un cuestionario pequeño sociodemográfico, como por ejemplo me interesaban las variables, los años que tenían, la edad,
el sexo, el año en que estaban cursando y el grupo familiar conveniente. Y así he podido llegar a ese objetivo puntual. En un segundo momento, he intentado identificar el grado de depresión en los adolescentes. He utilizado la técnica, el inventario de depresión de Aaron Beck, en su adaptación argentina, se llama BDI-2. En su momento también me parece importante decir que, por ejemplo, esa técnica no ha sido fácil de encontrarla, se la encuentra en libros, una editorial la publica, sin embargo, cuando la iba a buscar nunca la encontraba, ni siquiera en libros, ni siquiera de manera online, y la necesitaba porque tenía que ser adaptada en la Argentina. Yo contaba con una de España, pero iba a ser mucho más provechoso si era de Argentina. Así que lo que he pensado era en hablar a las autoras, una de ellas me ha respondido y bueno, a fines de la investigación me ha cedido el cuestionario y bueno, así he podido contar con el BDI-2. Yo creo que esto no solamente me pasa a mí, sino puede ser que en algún momento no podamos contar con alguna técnica que nos interese y bueno, hay que seguir buscando hasta que la podamos encontrar. En un tercer momento quería determinar el nivel de riesgo suicida en los adolescentes. He usado un cuestionario, un inventario de orientaciones suicidas también adaptada en la Argentina. A esa técnica sí la he encontrado en internet, en un manual. Sin embargo, para entenderla bien, cuál era el sentido de la técnica o qué querían hacer los autores de la técnica, me he comprado el libro en donde ahí cuentan bien y por qué lo hacen, de qué modo, a dónde se lo ha adaptado, y todo eso me ha ido ayudando a mí a pensar qué era lo que yo quería hacer en el proyecto. Creo que no es solo encontrar una técnica, administrarla, encontrar los resultados y listo, sino que creo que es importante, o por lo menos a mí me ha servido, conocer todo el contexto y quiénes han sido los autores de esa técnica. Bueno, en un cuarto objetivo he buscado correlacionar el grado de depresión y el nivel de riesgo suicida, que iba obteniendo los objetivos específicos, y finalmente determinar la correlación entre el grado de depresión, el nivel de riesgo suicida y las características demográficas que iba encontrando. Espero que más o menos haya sido un poco clara en lo que, en mi experiencia haciendo el TIF. También quiero comentar que mi TIF ha tenido muchos momentos frustrantes y también muchas alegrías, por supuesto. En lo personal, en mi caso, el momento más frustrante es en relación a la dirección, por eso desde mi lugar aconsejo ir empezando, si todavía no hay en mente qué director les gustaría que sea, que vayan preguntando, que se animen a preguntarles a los profes de la UCSE, o también afuera. Por ejemplo, en mi caso, la profe María forma parte de la UCSE, ella ha sido esencial en mi investigación, me ha enseñado toda la parte metodológica, que a mí me costaba un montón entender, la parte estadística, que me costaba muchísimo. He aprendido a usar el SPSS gracias a ella. Me ha enseñado a ordenar cómo va una tesis, y también por fuera de la UCSE he contado con la ayuda de mi codirectora. También ella me ha enseñado toda la parte de la teoría, de todo lo que sé de suicidio, todo lo que sé de depresiones, gracias a ella. Así que creo que hay que animarse y no tener miedo a un profesor o que si me puede decir que no, es animarse. Yo he preguntado a todos los psicólogos a ver si me querían ayudar, así que por último también les quería comentar como un mensaje alentador que más allá de los obstáculos que se puedan presentar en el proceso de TIF, que pueden ser pocos o muchos, lo importante es hacerlo con motivación y tener predisposición a equivocarse y aprender para lograr nuestra meta, que es ser licenciados en psicología. Espero que les haya podido servir de algo. Muchísimas gracias, María. Un aplauso así simbólico. Muchísimas gracias. Gracias, Tani. Y bueno, cualquier... ¿Dejo de compartir la presentación? Sí. Y cualquier pregunta que tengan las van anotando, teniendo a mano y demás para poder hacérselas llegar después a María.
Y ahora, bueno, sigue la licenciada Jennifer Bonano. Cuando quiera, Jen. Estoy viendo que no puedo agrandar esto. Ahí está. Bueno, como también lo había dicho, mi nombre es Jennifer Bonano, yo soy egresada de la Universidad Católica, miembro ahora de la comisión. Me he recibido en el año 2018 y el tema fue la genealogía en niños ante el desvalimiento familiar. Un estudio de caso desde la perspectiva psicoanalítica en el hogar de niños Santa Catalina de Labouré de la ciudad de Ayacucho, de la provincia de Santiago del Estero. Mi directora, que ahora nos está acompañando, fue la profe Estela Barrios, y también aprovecho este momento de presentación para invitarla también a que intervenga, digamos, cuando desee. Y he tenido como tribunal en este trabajo a la profe Caro Azar, a la licenciada Natalia Neto y a la licenciada Inés Contreras. Bueno, yo, a diferencia de María, sí quería centrarme en la elección del tema, sobre todo en la construcción del tema de investigación, porque sí he dado muchas vueltas, pero siempre ha sido el mismo tema. Yo creo que a fines de cuarto año, mi directora también, es por eso que cuando quiera yo le invito a intervenir, ha tenido mucho que ver en la elección del tema. Habíamos leído este libro justamente en su cátedra en Psicopatología 2, y en infancias públicas no hay derecho. Entonces a mí hay algo que me había hecho ruido, me ha quedado haciendo ruido y lo he pensado como tema de investigación, digamos. Sobre todo una parte donde Minicelli se cuestionaba cuando los niños quedan filiados a una causa judicial. Bueno, el tema ahora es cómo yo hacía de ese párrafo un tema de investigación. Había puesto en un primer momento, la constitución subjetiva de niños institucionalizados. Este era un estudio de caso desde la perspectiva psicoanalítica. Entre el primer tema que había propuesto, digamos, y el segundo, es ahí a donde, teniendo una conversación con mi directora, que en ese momento no era directora, yo le había contado qué es lo que quería hacer, me recomienda que lea el libro, que ha sido la base del TIF, digamos, el inestimable objeto de la transmisión de leyenda. Bueno, es ahí a donde surge genealogía. El primer tema era imposible estudiarlo porque no era un tema de investigación la constitución subjetiva. No podía justificar, armar, teorizar institucionalizado en el sentido en que yo lo decía, digamos, como que no había un marco teórico que me pudiera respaldar en ese momento. Y faltaba el cómo y el dónde, o sea, faltaba la estrategia metodológica que tiene que contener el tema y también dónde lo iba a realizar. Ahí no había hogar ni nada. Y en el segundo, genealogía e instituciones, estaba un poquito más completo, pero yo iba a hacer un estudio de caso, un trabajo de campo, y parecía, cuando decía genealogía e instituciones, parecía una cosa totalmente abstracta, bibliográfica. Bueno, o sea, la genealogía en qué, la genealogía de las instituciones, la genealogía de los niños, no se sabía. Hasta que defino el tema, la genealogía en niños ante el desvalimiento familiar. Aquí aparece, digamos, el que se iba a estudiar, el objeto, un estudio de casos desde la perspectiva psicoanalítica, que ahí nosotros podemos interpretarlo como el cómo,
que sería la estrategia metodológica, aparece el estudio de caso como estrategia metodológica, y el psicoanálisis. Y el dónde. Había definido ya el lugar, que si bien a veces no es necesario poner el nombre, bueno, si hay algo que ha caracterizado mi encuentro con mi directora era que siempre era mucha claridad. Hay que clarificar todo. Bueno, para la fundamentación y el planteo de la problemática. Hay algo que a mí me ha dado, justo cuando empiezo a buscar de vuelta la tesis y las cosas para prepararlo de hoy, encuentro el libro que había utilizado para armar el proyecto, o sea, el libro que he usado desde el proyecto hasta el trabajo de campo. Y encuentro, porque yo no tenía muchos archivos en mi computadora diciendo, no sé, fundamento, planteo de la problemática, marco teórico, tesis 1, tesis 2, no lo tenía, en realidad todo lo que tenía lo tenía en este librito. Y aquí veo, ¿no?, que en la fundamentación me planteaba, en esos momentos iniciales, por qué creo que la genealogía es importante estudiar. Y bueno, a veces escribía y por ahí por ahí volvía a leer y por ahí no, por ahí lo utilizaba y por ahí no. Después el problema, o sea, hacía todas las cositas previas, digamos. Y también, y esto es algo que sí me parece muy importante resaltar, todo el tiempo desglosando, viendo otros autores para definir bien lo que era la genealogía, o sea, lo que era el objeto del estudio. No es que me voy a poner a hablar de eso, sino que lo que quiero decir que todo el tiempo era volver a lo mismo, qué significaba para poder realmente armar los objetivos y armar el planteo de la problemática. Entonces, bueno, eso, mi investigación en ningún momento ha sido algo tan lineal, o sea, si bien yo he partido, digamos, de algo que a mí me ha interesado, que me ha movilizado, he partido de eso, pero nunca ha sido, bueno, primero hago el tema, después planteo el problema, después realizo los objetivos. No, he empezado realizando el marco teórico. Sí, leyendo mucho, escribiendo mucho, incluso escribiendo, pensándolo como un marco teórico, y después volví de vuelta a reelaborar el tema, reelaborar la pregunta, o sea, todo el tiempo estaba en cambio, si no le cambiaba la palabrita y le agregaba el lugar y esas cosas, ¿no? Para ir definiendo. Bueno, hasta que se ha realizado justamente el planteo, bueno, he hecho el planteo de la problemática, que en realidad hoy estaba viendo, yo no me había dado cuenta de esto, que es la última imagen que aparece aquí, que dice la hipótesis de investigación, el supuesto. Yo estaba aprobada, digamos, y tenía sugerencias. Una de mis sugerencias era incluir el supuesto. Hoy me doy cuenta que este supuesto de investigación, que no es necesario, digamos, en este tipo de investigación que sí o sí esté, hoy me doy cuenta que es casi igual o lo que quería investigar y que se traduce al planteo de la problemática, a esta pregunta principal que luego se transforma en objetivo general. ¿Qué recursos simbólicos posibilitan la institución de la genealogía en los niños del hogar Santa Catalina de Labouré? Ese era, básicamente encerraba todo, y el objetivo general, que va en concordancia, interpretar los recursos simbólicos que posibilitan la genealogía en el hogar de niños Santa Catalina de Labouré de la ciudad de Añatuya de la provincia de Santiago del Estero. También, bueno, el tema
era un estudio de caso que tomaba como unidad de análisis a toda la institución. Pero tomaba toda la institución porque el objeto de estudio, que era la genealogía, tenía una definición que le incluía, o sea, nosotros hemos planteado la problemática, digamos, teniendo en cuenta y siempre afirmando, digamos, esta definición avalada, digamos, por los otros autores. La otra pregunta, ¿cuáles son los fundamentos que sostienen a la institución? El primer objetivo específico, enunciar a través del discurso de los actores sociales los fundamentos que sostienen a la institución al hogar de niños Santa Catalina de Labouré. Después, ¿qué prácticas se encuentran instituidas en el día a día del hogar? Traducido también, reseñar a las prácticas que se encuentran instituidas en el hogar de niños Santa Catalina de Labouré. ¿Qué datos genealógicos tienen los niños? Bueno, ahí hay un error, en realidad son qué datos filiatorios tienen los niños que viven en el hogar Santa Catalina de Labouré, que se traduce al objetivo conocer a través de del discurso de los niños del hogar Santa Catalina de Labouré sus datos de filiación. Aparte de eso, en cada momento, digamos que me planteaba el objetivo, porque también el objetivo ha ido mutando un montón. Aquí he encontrado ahí los primeros objetivos que había planteado. Preguntaba cómo podría llegar a resolver o a responder esos objetivos. Entonces también, a la vez, no solo pensaba en esta parte del proyecto, como uno dice, de la tesis, que es lo más importante, digamos, sino que pensaba en la entrevista, por ejemplo, en cómo la iba a realizar, en las dimensiones. Había realizado también puntos de observación, o sea, ya lo había hecho y lo había puesto todo para ver si era viable estos objetivos, o sea que la manera de hacerlo siempre ha sido como muy espiralada. Nunca he empezado por el tema o por los objetivos, sino he empezado por una base teórica y después iba dando vuelta y siempre volvía a lo mismo, digamos. Así que bueno, eso ha sido todo. Espero poder haber transmitido algo. Sí, lo que sí ha sido como un trabajo, sí he estado muy acompañada y sí he demorado muchísimo, por ejemplo, con esto que le decía de la cuestión teórica de definir los conceptos, de que, por ejemplo, en la fundamentación tenga que estar incluida todas las palabras claves del trabajo que que es genealogía, infancia, instituciones. He demorado mucho. Yo, por ejemplo, he terminado TIF en diciembre y he presentado el proyecto recién en septiembre. O sea, si bien me he tomado un tiempo, pero ha sido un tiempo de elaboración. Y muchas cosas que, por ejemplo, hoy pienso, hemos leído un montón, he escrito un montón, y muchas de esas cosas que he escrito ni siquiera le he puesto en el trabajo. O sea, porque era necesario para afinar el tema, para poder realizar una fundamentación y los objetivos sobre todo. Así que pues, gracias. Buenísimo, Jenny, muchas gracias. La verdad que excelente, han transmitido muchísimo ambas, así que mil gracias por contar su experiencia y sus conocimientos. Bueno, ahora damos apertura a quien quisiera abrir el micrófono y hacer alguna pregunta, comentario, sugerencia, alguna reflexión desde todo esto que han podido compartir las licenciadas. Así que pueden hacerlo y si no, ir dejando en el chat sus preguntas. Aquí yo quisiera decir una cosita.
el dilema que se produce a todos los alumnos ante esta obligación académica, que pareciera ser así como para pensarlo rápidamente como un gran obstáculo para lograr la licenciatura, creo que tiene un valor muy grande una vez que se realiza. Es de verdad una verdadera prueba para cada uno de los alumnos. Sea cual sea la realización, y en el mejor de los casos, si es que les ha gustado el tema para hacerlo, porque no todos están muy enamorados del tema que eligen, ¿no? No me parece a mí, sino que me parece, lo que veo es como un notable crecimiento en el perfil de dejar de ser alumno y empezar a ser profesional en este desafío que es el trabajo final de grado, ¿no? Me parece que es como, no sé si sería demasiado grande decir de que es la primera vez como que el desafío de la ciencia se presenta en el escritorio personal, ¿no? Ya no es algo que se está por decir para satisfacer al profesor en el examen final o para terminar rápido una asignatura, sino que ya hay que firmar, ¿no? Entonces es como que hay que exponerse personalmente a esto que se dice. Y eso que se dice no puede ser cualquier cosa porque pasa por algunos filtros. Y esos filtros son unos vedores con los cuales uno tiene que enfrentarse también, porque el jurado es otra cuestión más. No solo es una cuestión de la elección del tema, ponerte de acuerdo con el director, encontrar un mínimo de acuerdo con el director, porque no a todos los directores nos encantan los temas que eligen. También hay que decir eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudas a alguien en una temática que puede ser que pertenezca a tu línea teórica, pero que no te gusta mucho lo que va a salir, o no sabes muy bien cómo va a salir, ¿no? Entonces, ponerte a estudiar al lado del alumno para poder ayudarlo. Es decir, yo sí creo de que los trabajos finales tienen como eje una profunda lectura teórica previa, ¿no? Y de ahí una elección metodológica. Sin esa lectura me parece como que me parece como que el alumno recién se da cuenta del peso de los conceptos, ¿no? De lo que verdaderamente se dice cuando se dice algo, ¿no? Y ahí es el valor de esta temática. Así que creo que todos los directores tenemos que estudiar al lado de los alumnos, ¿no? Me parece que eso es lo que nos toca cuando decimos, sí, bueno, yo te puedo dirigir, ¿no? Dirigir es también aprender al lado de ellos, aprender muchísimas cosas, no solo la teoría, sino cómo por dónde le va a ser más fácil, ¿no? Por dónde la pesca mejor al asunto, ¿no? Porque no le puedes dar... Jenny podría haber hecho un trabajo que se podría llamar El nombre del padre en el hogar de Santa Catalina, etc., ¿no? Podría haber sido esa palabra, porque casi se refiere, casi roza lo mismo. Pero era realmente saber si había en esa vida que llevaban los chicos ahí, lejana a su familia, una impronta sociológica, desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no es cierto?, en la cual podían quedar algunas marcas que esa institución podía darles. Y si la institución tenía marcas para dar, ¿no? Porque ahí era como una doble investigación. Hemos leído muchísimo de la Santa Catalina, de lo que significa, no sé, los carismas, explicar qué es carisma, no sé, toda una serie de derivaciones para poder meter el tema en una cajita, ¿no? Y después metido en una cajita, ponerle, no sé, un microscopio de alta precisión para mirarlo, ¿no? Porque también acotar es muy difícil.
Entonces, esta cuestión, elegir la palabra, yo sabía que a Jenny le gustaba el psicoanálisis, es una joven muy estudiosa, siempre lo ha sido, no es porque yo lo diga, todos lo saben. Así que le digo, ¿y qué tal si lees Leger? ¿Te puede gustar esta cosa? Y bueno, se enamora del concepto de genealogía. Y ahí investigamos no solo la genealogía de la Santa Catalina, sino cómo hacer genealogía a los niños. Cuáles eran las marcas que la institución dejaba para que esos niños pudieran sentirse como que pertenecían a ese lugar. Y no era solo una institución de paso, ¿no? Porque también tiene bastantes cuestiones que no nos gustaban, ¿no? Y también había un aspecto crítico fuertísimo allí. Bueno, son desafíos. El director se mete en cosas que no sabe si va a salir Pato o Gallareta. Pero bueno, se cuenta con el alumno y con las ganas de seguir aprendiendo. Cada uno de nosotros aprende en cada uno de las acciones estas de la dirección. Tampoco se puede dirigir a muchos en un año, también, ¿no? Eso, y sé también de las grandísimas dificultades que tienen muchos de los alumnos en conseguir director de tesis. Bueno, nada más. Muchas gracias, profe. Bueno, hay varias preguntas en el chat. María de los Ángeles dice, quisiera saber, para Jenny, quisiera saber qué utilizaste para analizar los datos y desde dónde lo definiste. Bueno, yo en la instancia de proyecto, porque ha visto que no todo es derechito, propuse estrategia metodológica cualitativa. Pero en el trabajo final ya lo he cambiado. Directamente he utilizado como estrategia metodológica el psicoanálisis mismo. En realidad el psicoanálisis como metodología y el estudio de caso como la estrategia, digamos, como el recurso, porque dentro del psicoanálisis se puede hacer análisis del discurso y estudio de caso. Entonces me he basado en eso para hacer el análisis de datos, desde una lectura psicoanalítica. Sí, a ver, algo que me ha ayudado mucho leer también, aparte, no solamente psicoanálisis, es por ejemplo el análisis de contenido, porque yo no solamente he hecho entrevistas, o sea, yo he hecho el estudio de caso con un montón de herramientas para recolectar datos. Incluso uno de mis tribunales me sugiere hacer ¿cómo es que se me ha ido la palabra en este momento? Una lectura de los archivos, digamos, un análisis de documentos. Se me ha ido la palabra exacta. ¿Bibliográfico? ¿Ah? Un estudio bibliográfico. No, sí, no, en realidad analizar los documentos, los archivos de la institución. No era bibliográfico en sí, que había muy pocos. Y eso yo he agregado a las herramientas, o sea, eran entrevistas, era observaciones, era también analizar los documentos que había, y siempre desde el marco psicoanalítico, digamos, desde la teoría. No sé si eso responde un poco la pregunta. ¿Y qué autores? Bueno, ¿qué autores era también? He utilizado mucho Pura Cancino, Mariana, que en este momento tampoco me acuerdo el apellido, si lo vemos en métodos, y Blecher también. Bien. Buenísimo, Jenny. Aquí hay otra pregunta también para vos, de Luciana, que pedía que cuentes un poco cómo ha sido la experiencia de la elaboración de un trabajo final desde la perspectiva psicoanalítica. Bueno, sí me
encontrado con dificultades por ahí un poquito metodológicas, como me preguntaba María de los Ángeles, que me costaba a mí justificar y que entre, como decía la profe, en los lugares donde tiene que entrar para estar correcta, para que sea correcto, digamos. Eso, por ejemplo, creo que es un poquito lo que más me ha costado, pero siempre he estado muy acompañada. Eso es, mi directora me ha acompañado mucho, y hay algo que me gustaría también decirlo en este momento. Yo he hecho entrevistas a niños, pero estas entrevistas han estado todo el tiempo supervisadas. O sea, antes de ir a la institución, incluso cuando yo había presentado el proyecto, ya teníamos las preguntas de la entrevista, y cada vez que venía de la institución, ya iba de vuelta, me reunía con mi directora, era una vez por semana, para ver, ¿no?, qué había pasado en la entrevista, cómo había respondido, porque esas cosas, más allá o sea, tenía que tener cuidado, yo no era una persona que sabía recibir, digamos, o sea, no era una profesional, y por las dudas salía alguna situación. Siempre he estado muy supervisado, digamos. Y también he tenido la oportunidad de plantear cosas que no había planteado en el proyecto por dificultades que se presentaban en la institución misma. Y mi experiencia en particular fue hermosa, digamos. O sea, yo particularmente siempre lo he dicho, dentro de mis años de carrera como estudiante, yo creo que la época de ser tesista fue la mejor, pero me parece que esa vivencia que yo he tenido está relacionado porque he hecho algo que quería, digamos, algo que he insistido mucho, incluso en el marco teórico que quería y que estoy estudiando actualmente, digamos. Por eso, para mí ha sido maravilloso, muy placentero. O sea, pocas veces no lo he disfrutado, o sea, lo he disfrutado mucho, y me he tomado 2 años, sí han sido 2 años, pero no han sido para nada penosos. Pero también 2 años no por la cuestión teórica, porque a veces se tiene la idea de que el psicoanálisis es más largo, te lleva más tiempo. No, porque yo me demoré en presentar el proyecto, me demoré en realizar toda la cuestión teórica previa. El trabajo me ha costado mucho menos tiempo que la elaboración del proyecto. O sea, cuando he ido a presentar el trabajo ya prácticamente tenía todo hecho, el marco teórico, incluso cosas por las cuales salían los datos y podía analizarlos de ahí, digamos, porque ya los había leído. Nos ha ocurrido una cosa que tal vez sea interesante relatar, y que es que a mitad de camino, o casi terminando ya la investigación, pensábamos que tal vez debíamos haber inventado una técnica del árbol genealógico para poder darlo como una prueba a cada uno de los niños que participaban en la institución, ¿no? Obviamente que no estaba declarado eso en el proyecto. Entonces parecía como un agregado, bueno, que podía ser no interpretado correctamente en cuanto a la posibilidad de apertura. Lo hemos tomado como una hora de juego. ¿Mm? Y entonces ha habido grandes sorpresas en ese material. ¿Mm? Podría haber sido instituido en el proyecto de otra manera, es lo que quiero decir. Pero hasta ese momento no se nos había ocurrido, ¿no? Entonces es como que es una experiencia que sorprende en la medida en que uno va adquiriendo mayor profundización sobre la temática a investigar. Surgen determinados caminos que tal vez podrían haber sido coartadas más rápidas para llegar a determinados objetivos, posiblemente. No lo sabemos. Lo hemos aplicado, pero no como una técnica. No existe, no es que exista la técnica, sino que podríamos haberla
evaluado de esta manera a este trabajo, ¿no? Muy interesante. Gracias, profe. Antes de unas preguntas que voy viendo que por ahí son similares, hay una pregunta puntual para María de René. Quería pedirte que amplíes cómo has conseguido el cuestionario validado en Argentina de Aaron Beck. ¿Ahí se me escucha? Sí. Ah, bien. En el proyecto yo primero presento uno que está en internet, que es el de España. Bueno, obviamente me han sugerido que busque uno en Argentina. Lo he buscado, veía que muchos estudios usaban el BDI-2, pero no, cuando subían la tesis quedaba, no estaba el anexo, digamos, donde generalmente donde va la técnica. Y bueno, no lo conseguía durante mucho tiempo, iba a las librerías, veía el Mercado Libre, en todos los lugares posibles en donde esté la técnica y no la podía conseguir. Hasta que, bueno, me decido enviarle un mensaje a una de las autoras, que es Rodríguez. Son dos las que adaptan la técnica y la validan aquí en Argentina en el 2006 en Buenos Aires. Y le escribo comentándole que, bueno, quería realizar mi tesis y que me gustaría usar esta técnica, pero que me era imposible encontrarla. Bueno, por suerte ella me responde al tiempo y me dice que sí, y me acuerdo que le cuento de qué universidad era, que era de Santiago del Estero, y me dice que la conocía a la profe Alejandra Calleras. Y bueno, ahí me contacto, digamos, con la profe y le pido que por favor haga el nexo, como porque la autora en un principio no me quería brindar, porque bueno, claramente no me conocía, y eso está en un libro y todo eso. Mediante la profe, ella me brinda a fines de investigación, siempre aclarándome que era para ese estudio, y que bueno, que el día de mañana yo no lo puedo publicar a la técnica. Obviamente que si la tengo guardada y en mi tesis está, esa es la que he usado. Bueno, hace poco se me ha surgido la idea de enviarle mi tesis, y bueno, me ha respondido que sí la iba a leer y que se alegraba de que sirva la técnica y de que se la use. Así que no sé si respondo tu pregunta, René. Gracias, María. Bueno, hay otras preguntas que tienen que ver con el interés por el tema, y que es para ambas, tanto para María como para Jennifer. También pueden aportar, por supuesto, los demás. Y una es, ¿elegir un tema que sea cercano a uno mismo es contraproducente o tiene sus ventajas? Y la otra pregunta en relación al tema es, a la hora de construir la relevancia del tema, ¿está bueno agregar la razón del interés del investigador por el tema? Para ustedes, chicas, no sé si quieren que las lea. La primera pregunta, ¿cuál era también? Si elegir un tema que sea cercano a uno mismo es contraproducente o si tiene sus ventajas. Bueno, en mi caso, como les decía, habían un montón de temas y un montón de cosas que giraban en mi cabeza en el quinto año, paralelo a lo que cursaba las prácticas, y más o menos me iba acercando a qué era en quinto año, más o menos he decidido realmente qué era lo que quería hacer. Bueno, obviamente tenía muchos miedos en relación al tema y a la escuela, que bueno, yo me proyecto en un futuro, digamos. A la hora de elegir el tema de la depresión y el suicidio, sí ha sido uno de los temas que sí giraban en mi cabeza mucho, por lo que decía que era algo que a mí me tocaba en lo personal. De ahí viene no sé, mi inquietud de decir por qué ya estoy terminando la carrera, está pasando en Santiago y en el mundo una situación, y que cada vez la veía más en los diarios, en el internet, o escuchaba de otros grupos donde había personas que no sufrían depresión y no sabían qué era, por ejemplo.
Y bueno, en mi caso, una persona cercana que tenía intentos de suicidio. Y yo no sabía, teniendo en mi cabeza el peso de estudiar la carrera de psicología, qué hacer. Y me ponía a pensar y hacía cosas que en realidad no se debían hacer, o decir cosas con el peso que tiene cada palabra a las personas que estaban vulnerables, digamos, que con el proyecto he aprendido que no se tiene que hacer. En un fragmento, digamos, en una parte de mi proyecto, siempre enfatizo el tema de los mitos que giran en torno al suicidio y lo que es en realidad. Y lo pongo porque a mí me ha tocado de manera cercana, digamos, muchos mitos que yo como estudiante, como avanzada de psicología, los decía y creía, y creo que el TIF ha sido la oportunidad de darme a mí las herramientas de ver, primero de calmar la inquietud y esa inseguridad que tenía de no saber qué hacer, y de que muchas veces me quedaba sin palabras, helada, y a dónde voy a consultar y a quién le voy a consultar. Y también de, aunque sea ayudar a esa persona en lo mínimo, darle una palabra de aliento o algo. Eso ha sido el motor de la investigación. Eso es lo que a mí me ha motivado a seguir buscando un director que sí me quiera aceptar. Porque si no hubiese sido fácil decir, bueno, nadie me quiere dirigir en suicidio, cambio de tema, elijo otro y voy por otro director, digamos. Pero bueno, eso es como una decisión personal, creo también. Yo particularmente creo que uno cuando elige un tema, salvo que sea para hacerlo rapidito y aprobar, o sea, exceptuada esta situación, digamos, lo elige porque de alguna manera lo moviliza. Lo bueno es no quedarse en esto que nos moviliza y aferrarse a la cuestión siempre metodológica y teórica, digamos, para que no haya pues cosas que se mezclen, digamos. Y con respecto a la otra pregunta, que hablaba sobre si hay que poner que es una motivación personal o no, en realidad en la investigación cualitativa el investigador siempre está implicado, digamos, o sea, siempre va a haber algo del investigador en el análisis, cuando plantea el problema. Lo bueno, e incluso un autor, lo hemos leído, digamos, dice que es importante a veces escribirlo para tenerlo en cuenta, que eso tiene que ver con nosotros y no solamente con los datos que recolectamos, digamos, que tiene que ver con nosotros, con nuestra mirada, y que lo que dice las personas que citamos son de ella, digamos, y los datos del trabajo de campo son del trabajo de campo, digamos. O sea, poder escribirlo que quede clarito, digamos. Bien, gracias chicas. Eliana aquí les pide si pueden darle consejos a la hora de elaborar los objetivos. Bueno, voy yo primero. Yo siempre he hecho lo que, en esto sí he seguido al pie de la letra, lo que el seminario de TIF y lo que me decía mi directora. Yo hacía cambios en el tema, hacía cambios en la pregunta, en el planteo de la problemática, y por lo tanto hacía cambios en los objetivos. Y cada vez que me planteaba el objetivo, primero pensaba si lo podía, o sea, si eso era algo viable. Y la manera de pensarlo, para mí, la verdad que no sé si lo he hecho bien, lo he hecho mal, no sé si es lo correcto, era pensando justamente en el instrumento que iba a utilizar, cuáles eran las dimensiones de análisis, y sobre todo, me acuerdo una vez que estaba ahí con problemas con los objetivos, había agarrado justamente lo que había puesto en el Power, había puesto genealogía, y había puesto las definiciones más importantes de genealogía, o sea, que era mi objeto de estudio, la había sacado con flechitas, y había, a ver, ¿esto con qué tiene que ver? ¿Cómo lo puedo ver en la institución?
Entonces, de acuerdo a ese constructo, he podido armar los objetivos, digamos. A ver, si la genealogía era un sistema institucional fabricado por el hombre, a ver a dónde yo podía ver ese sistema o esas cosas que producían genealogía. Un ejemplo de esto era que preguntábamos en la entrevista, yo preguntaba, iba sola, la tengo tan presente a la profe, iba sola, le preguntaba si, cómo se había fundado la institución, o sea, cuál era la razón de ser según lo que se podía decir. Entonces eso tenía que ver con mi objetivo y también con lo que decía la genealogía. A ver, si la institución estaba ahí para cuidar niños, por ejemplo, o para proteger niños, bueno, ahí había algo que si se hacía en esa manera a ver, ¿cómo lo explico? Si se hacía de esa manera, por ejemplo, lo que menos importaba a veces en el estudio eran los niños, porque ellos tenían otros intereses, como habló la profe, el carisma, ya que ella lo ha traído a colación. Lo que sostenía la institución y por qué se había formado era por las personas que estaban a cargo y que se sostenían por medio del carisma. Entonces, bueno, eso ya es un resultado, pero sin embargo yo pensaba, en el momento que elaboraba los objetivos, en esa pregunta, en el acta fundacional, en la infraestructura, si esta institución tiene un lugar particular o no tiene un lugar particular. O sea, así lo he podido elaborar, no sé la experiencia de cada uno. A mí, por ejemplo, también me ha servido leer mucha teoría. Que es un objetivo, como les decía, era ir leyendo todos los libros de Sampieri en sus ediciones, a ver qué cambiaba, leer, por ejemplo, el libro de metodología de Juni Urbano, que iba leyendo, era casi lo mismo lo que decían, pero era como seguir insistiendo y que a mí realmente tenga claro que tenía que tener un objetivo. Obviamente que al principio, como les contaba, había hecho mal mis objetivos y mi tribunal es el que me sugiere la forma que, bueno, por suerte me ha tocado un tribunal muy bueno, que ha aprendido un montón. Las sugerencias las he tomado y bueno, agradezco eso siempre. También mis directoras también claramente me han ayudado un montón. Y lo que yo hacía era no solamente con los objetivos, sino con el proyecto, la primera parte del planteamiento, por ejemplo, era que yo escribirlo, armarlo como si fuese que lo voy a presentar, y en mi cabeza yo entendía porque era mi idea. Pero después que mis directoras, a ver qué entendía una de mis directoras, y a veces las dos entendían cosas distintas, en mi casa, así que cada uno lea el proyecto y me diga qué entiende cada uno. Siendo que no hay nadie del círculo de la psicología, digamos. O sea, y a mis compañeras también, a mis amigas de psicología también, ¿qué entiendes vos por este objetivo? Y a ver qué era lo que me decían. Y si, bueno, si realmente yo me estoy explicando bien, porque capaz que en mi mente tengo una idea y no la estoy escribiendo bien y eso no va a funcionar en el proyecto. Por lo menos eso a mí me ha servido y tanto los objetivos como todo, ser muy paciente. Que capaz que no te salga la primera, hay que leer y empezar a ser pacientes y que en algún momento va a salir bien, no va a salir de un día para el otro el objetivo. También es un juego de precisiones, ¿no? Es decir, con qué palabra voy a explicarme mejor, con qué palabra se va a poder generalizar o universalizar la significación de lo que quiero decir, ¿no? Es como un juego de palabras, si va a ir adelante, atrás, qué adjetivo pongo, dónde va el sustantivo, cuánto tengo que precisar de los espacios donde voy a hacer la investigación, cómo dejo decir, cómo digo algo de lo método, algo de lo teórico, porque es una suma de elementos que tiene que ir puesto, ¿no? Entonces, el cómo decir creo que es un rompedero de cabeza, un verdadero puzzle, ¿no? En el cual hay que encontrarle la vuelta y sí, como dicen las dos, es una ida y vuelta, una búsqueda constante en donde
recojo la palabra insistencia, un trabajo espiralado, que siempre al final volvía al mismo lugar, pero siempre con otras ópticas, ¿no? Más enriquecedor en el sentido de una lectura más profunda, pero que a la vez volvían sobre lo mismo, hasta poder decir lo que se pretende decir. Porque ahí cuando se hace el objetivo y el otro te entiende es cuando también uno se aclara, ¿no? Creo que, bueno, totalmente de acuerdo con Purita y con las chicas, ¿no? Pero en esto hay una regla de oro y es tener una meta clara, que es la pregunta o problema de investigación. De ahí se derivan los objetivos. Los errores más comunes que uno encuentra en los objetivos tienen que ver con que se han agregado variables que no están contempladas en esa problemática general. Eso es la dificultad más frecuente cuando leemos los objetivos. Siempre que sean pasos cortos, procedimentales, por eso usamos el verbo en infinitivo, para poder dar respuesta a esa problemática o pregunta de investigación. Por eso también Purita dice de este rompecabezas, ¿no? Porque verdaderamente lo es. Cuidar esas formas también es parte de la metodología de la investigación. Gracias, profe. Hay otros comentarios y preguntas para las chicas, pero quería pasar a una pregunta que es específicamente para quienes son o han sido directoras de tesis. Así que les invito a los profes a responder. Y la pregunta es, ¿qué consideraciones tienen para aceptar ser directores? Hola, ¿cómo están? Bueno, en realidad es un poco dependiendo del momento, porque hay momentos donde tenemos muchas direcciones asumidas, esa es una de las variables de peso, porque, bueno, como decía Purita, no se puede dirigir tantos alumnos a la vez porque requiere bastante trabajo, entonces, bueno, sería como descuidarlos a todos, ¿no? Por otro lado, nosotros que estamos dentro del área metodológica, uno de las variables, digamos, es poder acompañar a los alumnos en las cuestiones metodológicas y siempre pedirle a los alumnos que acompañen con otro profesional que pueda desempeñarse dentro de lo que es el tema, ¿no? Esa para mí es otra variable importante porque quienes acompañamos la parte metodológica no somos expertos en todos los temas, entonces necesitamos ese acompañamiento. Entonces siempre, cuando el alumno cuenta con la figura de un codirector, por lo menos para mí, es una variable que hace que pueda aceptar la dirección. Bueno, como yo me desempeño dentro de la línea cuantitativa, en general los diseños que dirijo siguen esta línea. Obviamente que eso es algo muy importante. Y bueno, volviendo a esto, por donde empezamos, el momento oportuno, donde tenemos realmente la disponibilidad de tiempo para llevar a cabo la tarea, ¿no? Esas son como, en mi caso, como las variables más importantes. Yo también coincido con María de la Paz en la cuestión tiempo. Bueno, yo voy a decir algo más al respecto. Tal vez si fuéramos totalmente full time en la universidad, podríamos dirigir más tesis, ¿no? Muchas de las cuestiones por las cuales no se puede hacer eso es porque tenemos trabajos aparte de la docencia y que también llevan muchísimo tiempo. Sí, dirigir una tesis no es una cosita muy liviana, precisamente yo lo decía al principio porque uno no está familiarizado con la forma de pensar del alumno, cómo cruza la teoría el alumno, qué sabe de la teoría, ¿no? Con el que pretende, porque puede llegar a ser una ilusión, yo quiero trabajar con esto y no sé,
hago solo facha con la teoría, ¿no? Entonces, como que no puede ser. Primero hay que saber si sabe la teoría. Y qué parte de la teoría le es pertinente para hacer eso que pretende hacer, porque al principio son palotes, no es que alguien viene con el trabajo ya realizado. Entonces hay que armar bastante. Y para eso también hay que leer bastante. Uno mismo tiene que leer bastante a ver de qué se trata esto que me quiere decir, porque uno no sabe lo que quiere decir muy claramente el otro. Entonces esta aproximación es costosa. Lleva su tiempo, lleva su paciencia, su tolerancia, sus ganas también. También hay que tener muchas ganas de hacerlo, ¿no? Pues sin eso no funcionamos. Y ver también el grado de interés que tiene el alumno en el asunto, ¿no? Es decir, cómo está, bueno, la palabra motivado, si, como yo decía al principio, si está enamorado del tema, ¿no? Es decir, lo tiene que agarrar. Es decir, lo tiene que esto es mío y lo voy a seguir, así me dé mucho trabajo. Se trata de mucho trabajo, ¿no? Yo me rompo la cabeza muchas veces desde la comisión de carrera pensando cómo hacerlo más light a esto, ¿no? ¿Qué posibilidades habría de que fuera más expeditivo, ¿no? La idea siempre ha sido, cuando se hacía el plan de estudio, de que fueran haciéndolo en el transcurso del hacer universitario. En la experiencia que tengo, en ningún momento se ha podido hacer eso. Sí, gracias a que hemos podido incorporar los seminarios de TIF, eso me parece un gran paso. Pero tal vez debiéramos tener otro seminario en tercer año. No sé, algo que rompa ciertos esquemas. Lo que pasa es que uno ya piensa de diferente manera ya cuando está recibido y ya tiene que hacerlo esto. Pero si le digo a un alumno de tercer año que tiene que hacer un pre-TIF, no sé si le gustaría. No sé si lo ve, no lo ve. Purita, estoy hablando con vos en el tiempo, allá y en el 2000. Estoy hablando con vos en el tiempo, allá y en el 2009, cuando en algún momento hemos ¿Cómo lo pensado. hacemos? Sí. Lo que También yo se tuvieron que sacar los talleres, había solo 2 talleres, después se sacaba uno, o sea... taller de integración 1 y 2. Lo que pienso, Purita, por ahí es que la sensación que tengo un poco es que cuando están finalizando la carrera y están atravesados por las prácticas, claro, la madurez del estudiante es distinta para atravesar este proceso. Por supuesto. Entonces, posiblemente esa madurez no la tengamos en tercero, y además las metodologías de investigación por las que atraviesan también son puntos importantes como para, digamos, como para pensar en estas cuestiones. Sí, por ahí es cierto esto de lo expeditivo y del tiempo, porque es un año más en el promedio de la carrera entre los tiempos institucionales y los tiempos y años atrás eran muchísimo más. Y años atrás eran muchísimos más. De hecho, hay muchos estudiantes que veo que son del plan anterior, que han atravesado ahora por el cursado. ¿Cuántos no lo han hecho? Extraordinario, sí, sí. Y cuántos, digamos, el trabajo de los directores, que era un poco lo que suponía trabajar con un alumno que digamos, que ha sido del plan anterior, entonces donde el proceso se lentifica, ¿sí? Más en las cuestiones. Bueno, nada, hablaba con vos mientras ibas hablando y te interrumpí, perdón. No, por favor, no. Yo por ahí pienso de si la parte práctica de cada asignatura debiera ser capaz, tal vez más exigente. Lo pienso de ahí, ¿no? Desde el lado del respeto por ciertas normas académicas de presentación de trabajos, de escritura, de profundidad en la investigación, ¿no? Eso, ¿no? Eso en el mea culpa de los profesores. Como estoy del lado de los profesores, yo me critico y critico, ¿no? Sí, lo importante también de esa variable temporal, no solo del lado del tesista, sino del lado de los directores, como uno también cuando asume varias direcciones, a la vez también lentifica el proceso de los tesistas, y uno
también tiene que lidiar con esa ansiedad del tesista de que nos manda el trabajo y espera el trabajo corregido al otro día, cuando realmente para nosotros eso es una imposibilidad. Entonces entra ahí como un juego complicado, porque realmente para nosotros es muy difícil decirle a un alumno que no. Así es. Cuando viene con una petición de una dirección, a nosotros nos cuesta decir que no, pero muchas veces, por más que esté dentro del tema, de un tema que nos pueda gustar, dentro del área que uno maneja, no nos queda otra, porque si no, empezamos a ser un obstáculo más que un facilitador para ese alumno. Así es. Entonces, el tema del tiempo es todo un tema también para nosotros a la hora de acceder o no a una dirección. Así es. Y en seminario siempre insistimos que ese cronograma, que parece como una cuestión bastante, yo siempre les digo que ese cronograma es un contrato de trabajo. Es decir, que si el cronograma se lo elabora a conciencia, porque María decía del tiempo de los directores, es cierto, el trabajo del director comprometido, supone también mucha lectura. Purita recién hablaba también de los aprendizajes, de lo que supone, pero también a veces nos pasa que el mismo tesista es el que lentifica el proceso. Es decir, hay un montón de cosas, entonces de repente desaparece un tiempo y después mandan y nos exigen entre comillas, pero un poco que nosotros respondamos medio inmediatamente, porque ya ellos han atravesado por ese proceso, han trabajado y de repente quieren. Entonces, cuando uno fija ese contrato y lo hace a ese cronograma que aparece ahí como realmente un compromiso, esos son los tiempos que uno debería como ajustar con el director, ¿no? Porque si no, también por parte de uno y por parte del otro, los tiempos se dilatan y se prolonga demasiado en el tiempo. Ujú. Y esto, ¿no? Los directores nos comprometemos. Todos conocemos que existen directores que aparecen en los papeles, pero que no se comprometen en el trabajo del tesista. Entonces, cuando un director dice que no, muchas veces lo dice porque no hay margen para ese compromiso real, verdadero. Entonces, bueno, creo que hay que ser considerado con eso, ¿no? Con el sí, con el no de un director y confiando en que es un no, un sí, realmente de una aceptación de compromiso. Es terrible no comprometerse con esta cosa. Por supuesto, totalmente, totalmente. Y Entonces, también estaba pensando con lo que decía Paula. Y seguí Alejandra, sí. después digo. No, solamente esto, que también los tesistas comprendan que hay un reglamento, que nosotros presentamos una declaración jurada en donde no podemos dirigir más de 5 tesistas. Esto nos pasa en el posgrado. Nosotros no tenemos este requisito en el grado. Sin embargo, ese requisito es personal, ¿sí? Porque si yo tengo 5 tesistas de grado que requieren de una lectura muy comprensiva de señalamientos, de seguimiento, yo no tengo un tiempo real, concreto, para hacer el seguimiento de 5 tesistas de grado. Más los de posgrado, que conllevan una responsabilidad igualmente comprometida y responsable en un nivel más complejo, ¿verdad? Porque ya hablamos del posgrado. Entonces, esta limitación también es una realidad concreta. Así que bueno, esto, muchas veces les decimos inclusive, mira, ahora tengo más de 3 tesistas o tengo 5 o no puedo aceptar más, y es una realidad. Agradezcan también esas actitudes, porque ahí hay una actitud de decir, en este momento no puedo acompañarte.
Permiso, voy a acotar como, creo que como parte de 33 que venimos un poco frustrados en un largo camino. He pasado por Purita llorando, he pasado por todos lados, pero creo que es importante, este encuentro me parece muy bueno porque estar con directores, alumnos que por ahí venimos trastabillando, me ha pasado esto de por ahí siempre buscar una ayuda en alguien que sepa de metodología. Yo con la teoría, me ha pasado, recién le mando un mail a Paula que ahora me acompaña, y estar entre dos perspectivas y digo sí a una, digo sí a la otra, y yo en esta cuestión de la directora o la codirectora, buscar alguien que me acompañe en la teoría, y siempre los dos criterios, y ahí es como que digo, che, ¿me entienden? Les hago leer a mis amigas, ¿me entienden lo que quiero decir? Porque por ahí lo hablo y a la hora de escribir, perdón, soy medio atrevida, se me va al carajo, y es como que creo que me parece muy importante este encuentro. Yo le había escrito a Paula si no le molestaba tener un Zoom con mi directora, porque por ahí es como que esto de aunar criterios y lo que están diciendo del tiempo, siempre estar como, ay, che, y si molesto, y si le quito tiempo, y no animarme a mandar un mail, sí, es como una cosa que no sé, medio complicada, o yo me la hago complicada. Gracias, José, por tu aporte. Bueno, por ahí veo preguntas, y como para ir cerrando, en relación a los resultados, que quieren conocer los resultados de María y de Jennifer, las invito a las expositoras que dejen su correo en el chat, así después pueden puntualmente poder responderle a esto puntual en cuanto a sus resultados. Por ahí el foco hoy era esto de la elección del tema y el planteamiento del problema y los objetivos, porque bueno, sabemos que es muy amplio, ¿no? Y también hay preguntas en relación a la metodología, a la muestra en investigación cualitativa, y el próximo miércoles vamos a estar conversando y haciendo quizás más foco en lo que tiene que ver con la metodología y los resultados, y también va a haber investigación cualitativa. Así que los esperamos, van a tener que estar en ese encuentro. Y bueno, hay muchos comentarios de agradecimiento a las expositoras, a las profes. También le he leído un comentario para la profe Purita. Qué placer volver a escucharte, profe Estela Purita. De acuerdo que es un gran desafío esta instancia. Gracias, chicas, por sus aportes. Y bueno, también comentan sobre la elección. Sí, me parece hermoso el grupo que han armado. Me parece re interesante compartir estas experiencias. Yo todos los años también tengo un alumno en proceso de trabajo final, así que estoy actualizada con el asunto. Me encanta que se reúnan y que puedan conversar sobre este asunto que también hace al futuro de cada uno de nosotros y al futuro de la carrera. Y gracias, Eri, por tus palabras. Muchas gracias a todos por sus palabras. Ahí están los correos de las expositoras de hoy. Y bueno, les reitero que el próximo miércoles va a ser específicamente sobre lo que tiene que ver con resultados y metodología, con otras dos expositoras, y para cada encuentro va a haber su link de inscripción, ¿sí? Es decir, que el próximo miércoles, si van a participar, se inscriben nuevamente, y así con cada encuentro, ¿sí? Porque algunos podrán participar de algunos y de otros no, ¿sí? Así que bueno, los esperamos. Muchísimas gracias por estar, y por sobre todo sepan que nuestro fin era que para ustedes sea útil, sea fructífero este espacio de poder compartir, y esto de escuchar sus experiencias es lo más importante para nosotros, porque creo que de eso se construye muchísimas cosas, y sobre todo acompañar desde la comisión en este trayecto que sabemos que bueno, es toda una experiencia, todo un universo. Así que muchísimas gracias a las profes, a la directora de carrera que también nos ha estado acompañando, y bueno, y a todos los que han asistido. Y los esperamos la próxima. Hasta pronto, que estén bien. Que estén bien. Chao, muchas gracias a ustedes. Chao, gracias. Hasta pronto. Alejandra, Paula, María de la Paz.
Purita. Chao, Purita, que estés muy bien. Siempre. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Chao, hasta la próxima. Adiós. Gracias.